Diligencias preliminares. Contenido de este video. Actos previos a la demanda. Objeto de las diligencias preliminares. Competencia. Solicitud y caución. Decisión sobre la solicitud. Recursos. Incidente de oposición. Negativa del requerido y efectividad de las diligencias preliminares. Para quienes no estén familiarizados con la nomenclatura del Código Procesal Civil y Mercantil y se prepararon en la carrera con el derogado Código de Procedimientos, documento que, dicho sea de paso, resulta de mucha utilidad para fines didácticos, no se trata de otra cosa sino de los actos previos a la demanda. Actos previos a la demanda. Los actos previos a la demanda o diligencias preliminares sirven para acelerar algo inminente, ya que quien prevé que será demandado puede pedir que se practiquen y evitar una incertidumbre jurídico-procesal. Se trata de diligencias no contenciosas, cuyo objeto es preparar un futuro proceso patrimonial, recabando la información necesaria para plantear completamente la futura demanda. En el Código de Procedimientos teníamos una serie de actos previos a la demanda, como el nombramiento de curadora menor de edad, declaración judicial de ausencia, la acechanza, la jactancia, entre otras, que encontrábamos a partir del artículo 134 y siguientes. En el Código Procesal Civil y Mercantil, están reguladas como diligencias preliminares y se encuentran a partir del artículo 255 y siguientes. Objeto de las diligencias preliminares. Las diligencias preliminares pueden tener por objeto, primero, la acreditación de circunstancias relativas a la capacidad, representación o legitimación del futuro demandado, sin cuya comprobación no sería posible entrar en el proceso. Segundo, la integración de la representación legal de los menores, los incapacitados y los hijos menores que litiguen contra sus padres por medio de la Procuraduría General de la República o por los medios establecidos en la ley. Tercero, la exhibición, acceso para examen o aseguramiento de cosas sobre las que recaerá el procedimiento, que se encuentren en poder del futuro demandado o de terceros. Cuarto, la exhibición por el poseedor de documentos en los que consten actos de última voluntad, o documentos y cuentas societarias. Quinto, la exhibición de contratos de seguro de responsabilidad civil. Sexto, la determinación judicial del grupo de afectados en los procesos para la defensa de los intereses colectivos de consumidores y usuarios. En tales casos, podrá solicitar del tribunal la adopción de las medidas oportunas para la averiguación sobre los integrantes del grupo, de acuerdo a las circunstancias del caso y conforme a los datos suministrados por el solicitante, incluyendo el requerimiento al demandado para que colabore en dicha determinación. Séptimo, que la persona que haya de ser demandada por reivindicación u otra pretensión exprese a qué título tiene la cosa objeto del proceso por iniciarse. Octavo, que si el eventual demandado tuviere que ausentarse del país, constituya domicilio dentro de los 5 días, con el apercibimiento que legalmente corresponda en cuanto a futuras notificaciones. Noveno, la citación a reconocimiento del documento privado por aquel a quien se le atribuye autoría o firma, bajo apercibimiento de tenérselo por reconocido. Décimo, la determinación judicial de la jactancia del acreedor con el fin de imponerle plazo perentorio para el planteamiento de su pretensión. Décimo primero, la exhibición judicial de los objetos que comprueben la competencia desleal, a que se refiere el inciso primero del artículo 493 del Código de Comercio, entre otras. Ver artículo 256 del Código Procesal Civil y Mercantil. Competencia. La solicitud de práctica de diligencias preliminares deberá ser formalizada por escrito, y deberá contener la legitimación del solicitante, los fundamentos que apoyen lo pedido, las medidas requeridas, la justificación de la necesidad de su adopción y, eventualmente, el señalamiento de las personas que en ellas deban intervenir. Solicitud y caución. La solicitud de práctica de diligencias preliminares deberá ser formalizada por escrito, y deberá contener la legitimación del solicitante, los fundamentos que apoyen lo pedido, las medidas requeridas, la justificación de la necesidad de su adopción y, eventualmente, el señalamiento de las personas que en ellas deban intervenir. En la solicitud deberá constar, además, el ofrecimiento de caución para responder de los gastos y de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse a las personas cuya intervención sea requerida. Decisión sobre la solicitud. El tribunal cuenta con un plazo para resolver si considera justificada la realización de las diligencias y si se han cumplido los requisitos del artículo 258.
Acordadas y fijada la caución, puede ocurrir que el interesado se presente a rendirla y que a partir de ese momento se dé audiencia a los interesados, o bien que el interesado no rinda la fianza correspondiente, en cuyo caso, se deniega y se archivan las diligencias. Recursos. Denegadas las diligencias preliminares, es admisible el recurso de apelación. La resolución en contrario, no admite recurso alguno. Si se deniega por falta de fianza, tampoco admite recurso alguno. Según el artículo 259 del Código Procesal Civil y Mercantil. Incidente de oposición. Dentro de los 5 días siguientes a la notificación del auto en que se acuerda la práctica de diligencias preliminares, el requerido podrá oponerse a ellas mediante escrito debidamente fundamentado y dirigido al tribunal. Recibido el escrito de oposición, se convocará a los interesados a una audiencia, que se celebrará dentro de los 5 días siguientes, con arreglo a las normas del proceso abreviado. El incidente de oposición se resolverá en dicha audiencia y solo será recurrible la decisión que estima justificada la oposición. En otro caso se ordenará la continuación de los trámites, imponiendo al requerido el pago de las costas que hubiera generado el incidente. Artículo 260. Negativa del requerido y efectividad de las diligencias preliminares. Si la persona citada y requerida no atendiera el requerimiento para la práctica de la diligencia preliminar, el tribunal podrá, primero, tener por ciertas las respuestas afirmativas a las preguntas que el solicitante pretendiera formularle en orden a la capacidad, representación o legitimación del requerido, teniendo asimismo por aceptados los hechos que de ellas se deriven. El hecho quedará fijado sin perjuicio de la prueba en contrario que pueda articularse una vez iniciado el proceso. Segundo, tener por ciertas las afirmaciones hechas por el solicitante cuando se trate de cuentas o datos relativos a sociedades o comunidades. El hecho quedará fijado con la salvedad establecida en el número anterior. Tercero, ordenar, en resolución motivada justificativa de la necesidad de la adopción de la medida, la entrada en el lugar cerrado donde presumiblemente se hallen la cosa, los títulos o los documentos cuya exhibición ha sido solicitada, y el registro del mismo. Los títulos y documentos serán puestos a disposición del solicitante en la sede del tribunal. En cuanto a las cosas, el solicitante podrá pedir su depósito, conservación o examen, debiéndose adoptar en este último caso las medidas necesarias para garantizar la integridad de la cosa o la conservación de la cantidad o muestras suficientes para posteriores exámenes. Cuarto, ordenar las medidas conducentes a la identificación de los integrantes de un grupo de afectados, pudiendo acordar, por medio de resolución en la que se justifique la necesidad de la medida, la entrada en lugar cerrado y el registro del mismo, la intervención de documentos o el acceso a bases de datos personales o relativos a personas jurídicas. Quinto, requerir la aportación de documentos, mediante multa en una cantidad equivalente a un salario mínimo urbano, mayor, vigente por cada día que transcurra sin haber aportado al juez el documento fuente de prueba requerido en el mandato de exhibición. Sexto, tener por cierta la jactancia invocada por el solicitante, procediendo a la fijación de un plazo no mayor de 10 días para el planteamiento de la correspondiente demanda. De no hacerlo, la demanda se volverá improponible. Séptimo, pedir la cuenta al solicitante, y al rendirla se tendrá por aprobada a petición de éste, a menos que el requerido alegare su inexactitud durante los 3 días siguientes al de su notificación. En este caso, la cuenta se tendrá que discutir en proceso común. Todas las medidas previstas en el inciso anterior adoptarán la forma de auto. Solo las que acuerden la entrada y registro o el acceso judicial a bases de datos serán recurribles en apelación, que tendrá efectos suspensivos. Serán de cargo del requerido los gastos ocasionados por la práctica de diligencias preliminares mediando su negativa. Documentos consultados. Código Procesal Civil y Mercantil comentado. Consejo Nacional de la Judicatura. Edición 2016.